Всем привет y bienvenidos a nuestro club de lectura semanal. No, no creo que haga un club de lectura semanal. Hoy lo que quería es otra cosa diferente, es simplemente recomendaros 6 libros que a mí me ayudaron mucho a conocer el país. Aunque si queréis que os diga la verdad, los sigo conociendo y descubriendo día a día. A veces Rusia se presenta como algo un poco extraño, un país inabarcable, enorme, misterioso, un enigma dentro de un enigma y todas esas cosas. Los propios rusos, la verdad es que también se comen el tarro bastante con qué es Rusia. Hay un poema muy famoso que dice algo así: Rusia no se puede entender con la razón, sino que en Rusia solamente se puede creer. Rusia es un país con muchas cosas de Occidente y muchas cosas de Oriente. Es una cultura que ha permanecido cerrada en muchos periodos de su historia y es un espejo extraño. A veces es más fácil ver una cultura que es completamente diferente a la nuestra porque podemos saber dónde están sus límites, y cuando vemos en ese espejo una realidad reflejada que se parece a la nuestra, pero hay cosas que son diferentes, como que nos asusta un poquito. Un país que llegó siendo muy autoritario al siglo XX y de repente empezó una revolución en la que cambió y reorganizó su propio imperio y sacó una cultura y una ciencia completamente diferente. Y por supuesto hay bastante mistificación en todo eso. Los libros que os quiero recomendar ahora no son mis favoritos, no todos ellos son grandes obras de la literatura, pero a mí al menos me ayudaron a conocer un poco el país, la mentalidad, y también nos puede incluso ayudar esto a entender por qué ese conflicto que ha generado la guerra de Ucrania que estamos viviendo a día de hoy. El primer libro es Almas Muertas o Las Almas Muertas, una novela escrita en 1842 por Nikolai Gogol. La historia trata de un burócrata que va por el campo ruso de ciudad en ciudad comprando almas muertas. Las almas es como se llamaba a los siervos que antes de la emancipación podían venderse, comprarse, hipotecarse. La estratagema de este tipo es ir comprando a los siervos fallecidos. El registro imperial solo se actualiza cada 10 años, entonces hay mucha gente que sigue en el censo y él lo que quiere es comprarlos a precio muy barato, deseando que el gobierno le acabe dando tierras por tener una cantidad importante de siervos. Y estas son las almas muertas, aunque las almas muertas también pueden hacer referencia a los personajes que aparecen en la novela. Y la verdad es que los personajes son pura caricatura. En este libro se ve muy bien todos los distintos tipos de personalidades que había en la época: funcionarios, dueños, siervos. Y aunque nos pueda parecer muy lejano en el tiempo, este tipo de personalidades son bastante actuales. Además, la propia relación del libro y el autor, la historia de su escritura, nos puede remitir bastante al día de hoy. Es curioso que Gogol era muy patriota y quería mucho a Rusia, y sin embargo recibió muchas críticas por mostrar esta realidad. Además, él no pretendía hacer una sátira o algo así muy social. De todas formas, esas críticas o su propia creatividad le jugó muy malas pasadas a Gogol, que quiso hacer de esta novela una serie de 3 novelas donde la primera iba a ser la más crítica de todas y después iba a reflejar otras sensaciones y sentimientos. El caso es que después de haber quemado 2 o 3 veces el manuscrito, la segunda parte ya se quedó incompleta. Y además la novela tiene una parte muy interesante, que es un texto, un trozo que conocen muchos rusos, que es una metáfora sobre Rusia. En esa metáfora el país es esa troika, ese carro que va avanzando por la inmensidad y que va siempre buscándose y preguntándose quién es y dejando atrás a los demás países en esa búsqueda un poco loca. Tiene muchas interpretaciones y es una metáfora muy conocida por los rusos. Y un poquito posterior es Padres e Hijos de Turgenev, escrita en 1860. Aquí el autor lo que hace es plantearnos el conflicto intergeneracional entre las viejas y las nuevas generaciones, y sobre todo pone el foco en todas las discusiones políticas, ideológicas y de costumbres que está viviendo la Rusia de aquellos años. En este libro queda muy bien reflejado la aparición de una nueva generación de jóvenes. Bazarov es el caso típico en la novela, que fueron los precursores de esos nihilistas que acabarían atentando contra Alejandro II en 1881. Para muchos, Turgenev supo ver muy bien la radicalización de las generaciones ante la decadencia del Estado zarista, y es un clásico
en las escuelas rusas. Aunque estos conflictos intergeneracionales puedan ser muy típicos para esta época en muchos países, lo cierto es que tienen un sabor y un contexto muy ruso. Y continúo con la segunda mitad del siglo XIX porque fue muy importante para la historia del país y también para la literatura rusa. Seguro que todos habéis oído hablar de Radion Raskolnikov, del personaje de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, de este ex estudiante empobrecido que planea matar y mata a una anciana que se dedica al prestamismo. La verdad es que haciendo esta lista no quería hablar de novelas muy universales, sino específicamente rusas. Pero es que, como dice un autor ruso, Rusia no es Rusia sin Dostoyevsky. Y para muchos, esta es la novela más importante de este autor. Un autor cuya fe, cuya creencia, cuya forma de ver el mundo es muy rusa. Y quizás sea el autor que más influencia haya tenido en lo que es la cultura y la concepción de Rusia como país. Dostoyevsky en esta novela pone su atención en la compleja vida en la Rusia de esa segunda mitad del siglo XIX, una vida para muchos pobre, triste, complicada y donde sobre todo reina la impotencia. Nos presenta además un San Petersburgo muy oscuro, muy triste, muy prostituido y refleja muy bien esta impotencia, esta desazón, esa idea o ese sentimiento que tenían los intelectuales de la época donde se espera en 1861 con la emancipación de los siervos que haya un renacimiento de Rusia y ese renacimiento no acaba de llegar. Lo que hace el autor es poner todo ese sufrimiento en una persona, en Raskolnikov, quien asesinará, tendrá remordimientos y después quizá hay un renacimiento o no os voy a hacer spoilers. En todo caso, es una novela profundamente psicológica, profundamente avanzada para la época y que influyó muchísimo en los existencialistas, en muchos filósofos y en miriadas y miriadas de autores y está considerada como la obra cumbre o una de las obras cumbres de la literatura rusa, así que es muy aconsejable. Y poquito a poquito vamos avanzando en el tiempo, llegamos a la época soviética. La siguiente autora es Svetlana Alexievich. Seguramente no le gustará a todos aquellos que son fans de Lukashenko o incluso del régimen actual de Rusia, y aunque incluso seáis muy fans también de la Unión Soviética, creo que este libro, el libro El fin del Homo Sovieticus, es algo que hay que leer para entender muy bien la época soviética, la mentalidad de entonces y cómo todo ese conglomerado de naciones tuvo que hacer frente a la destrucción de esa Unión Soviética y cómo esa mentalidad de repente tiene que renacer. Supongo que recordaréis que a Svetlana Alexievich le dieron el premio Nobel por esta novela en 2015, aunque no es una novela de ficción. Es muy interesante porque recoge decenas de testimonios de diferentes personas que van contando su experiencia, sus vivencias, tanto en los últimos años de la Unión Soviética, aunque a veces se retrata de tiempos más antiguos, como justo después de la caída. Expresar eso no se puede hacer de otra manera. Necesitas muchísimos testimonios diferentes para entender parte de la mentalidad de ese viejo mundo, del declive de ese viejo mundo y ese nuevo mundo con el que se enfrentan. Aunque la muestra que tome pueda no ser parcial, las opiniones son parciales obviamente, porque hay muchísima gente, cada uno con sus ideas, y la toma pueda estadísticamente no ser muy representativa de la cantidad de personas que opinan una cosa u otra. En todo caso, leyendo entre líneas, entre unos y otros, podéis ver ideas que se repiten y que no solamente hablan de Rusia, sino de los países que componían la Unión Soviética. Así que creo que su lectura es necesaria para comprender este periodo de antes y después de la Unión Soviética. Eso sí, la verdad es que se hacen duros, hay testimonios complejos, pesados, espesos, y leer todo el libro, que es bastante grande, pues bueno, puede ser difícil. El siguiente libro es muy raro, es Generación P, de Víctor Pelevin. Y digo que es muy raro ya empezando desde el propio lenguaje, porque Víctor Pelevin siempre hace una amalgama extraña de textos bastante sueltos, con muchos anglicismos extraños creados por él, es muy surrealista, también a veces toma frases de otros autores, o de repente utiliza un eslogan publicitario y lo pone ahí en medio del texto. La verdad es que este libro para mí fue complicado de leer y lo hice
porque se trata de una obra de culto que, como pocas, refleja ese caos de los años 90 en Rusia. La novela está ambientada a principios de esa década, en el Moscú de Yeltsin, un momento muy extraño donde toda la cultura extranjera empieza a entrar sin cuentagotas, empieza a entrar todo de golpe y al mismo tiempo. Los Beatles, Elvis Presley, Carlos Castaneda y un batiburrillo extraño que se refleja muy bien en sus páginas de manera muy surrealista. El protagonista es un joven que descubre una nueva vocación y su nueva profesión, que es la de hacer versiones rusas de anuncios norteamericanos, ya sean de tabaco, de televisión, y durante ese aprendizaje o ese estudio de la cultura rusa va reflexionando un poco sobre las inquietudes internas, los deseos que tiene ese público ruso ex-soviético con respecto al capitalismo y a la mercadotecnia que le viene de Occidente. No es una reflexión quizá demasiado profunda, es un poco extraña y surrealista y siempre se queda a mitad, pero refleja muy bien ese shock de toda la cultura nueva y de toda esa extraña asimilación de drogas, programas de televisión, modelos de belleza. Mucha gente piensa que Pelevin lo único que quería hacer era una sátira del mundo de la comunicación y la publicidad en Rusia, y que mezclando eso con un poco de esoterismo, magia mesopotámica y algunas cosas un poco particulares, le salió un libro bastante más profundo. La verdad es que, como os dije, a mí me costó digerirlo y creo que Pelevin tiene algunos otros interesantes y que merecen más la pena, como Amon-Ra, pero desde luego es un libro de culto, se convirtió en un libro de culto desde que apareció y creo que para conocer esa época puede ser una buena manera de iniciarse. Y la última que os traigo hoy es una novela que está ambientada en 2027, aunque fue publicada en 2008. Es El día del Aprichnik de Vladimir Sarokin, un autor que siempre ha sido muy polémico. Los Apríchniki eran la terrible guardia personal de Iván el Terrible, y es que esta novela lo que hace es mezclar un poco esa Edad Media y un futuro distópico no demasiado lejano. En 2027 Rusia es un país cerrado, con unas costumbres totalitarias, con un muro que lo rodea y huyendo de cualquier influencia de Occidente en un régimen tiránico. La idea del autor era reflejar y parodiar esa idea que, según él, tiene muchos rusos de que es mejor que Rusia se separe de Occidente, lleve su propio camino. Esta idea siempre ha estado presente, siempre ha vuelto a Rusia, y este libro es simplemente el miedo o la representación de esa posibilidad que asusta a determinado sector. Tiene un lenguaje muy bestia, tiene mucha verdad en lo que a relaciones con el amigo chino se refiere, tiene su propia quema de libros, y si queréis leer algo subversivo, cualquier novela de Vladimir Sarokin, la verdad es que está bastante bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tanto si os ha gustado como si no, por favor, decídmelo. Sería muy interesante conocer también cuáles son vuestros libros favoritos, o quizá qué libro os ha ayudado a entender mejor Rusia, o puede ser cualquier otro país. En todo caso, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias a los patreones por apoyar este proyecto, y como siempre, pasadlo bien, siempre acá.